La máscara de la muerte roja. Hacía ya algún tiempo que la muerte roja asolaba el país. Nunca se tuvo noticias de ninguna epidemia tan mortal o espantosa. La sangre era su vicisitud y su sello, la rojez y el horror de la sangre. Se sufrían insoportables dolores y una rigidez repentina. Se emanaba sangre abundantemente por los poros y sobrevenía rápidamente la muerte. La aparición de unas manchas de color escarlata en todo el cuerpo y especialmente en la faz de la víctima era el fatal anuncio de la peste, que aislaba al infeliz de todo socorro y simpatía de su prójimo. Y todo el proceso del mal, desde el primer síntoma hasta su desarrollo y fatal final, duraba escasamente media hora. Pero el príncipe próspero era dichoso, audaz y astuto. Cuando sus dominios quedaron despoblados en la proporción de la mitad de habitantes, llamó a su presencia a 1.000.000 de amigos, robustos y alegres. Entre los caballeros y damas de la corte, y en compañía de ellos, se retiró al profundo encierro, a la rigurosa clausura de una de sus abadías encastilladas. Era un edificio magnífico, extenso, creación del excéntrico y majestuoso gusto de un príncipe. Era rodeado por un fuerte y alta muralla, provista de puertas de hierro. En cuanto hubieron entrado los cortesanos, llevaron, junto a aquellas puertas, hornos y macizos martillos y soldaron las cerraduras. Resolvieron condenar todos los medios de salida y de entrada para evitar los repentinos impulsos de desesperación o de frenesí desde el interior. La abadía estaba abundantemente provista. Con tales previsiones, los cortesanos podían desafiar el contagio. El mundo exterior tendría ya que cuidarse de sí mismo. Mientras tanto, habría sido locura lamentarse o reflexionar siquiera. El príncipe había dispuesto todo lo necesario para el placer. Había bufones, improvisadores, bailarines, músicos, belleza y vino. Todo eso y además la seguridad de aquel refugio. Fuera estaba la muerte roja. Al finalizar el 5.º o 6.º mes del encierro, y en tanto que la peste hacía horribles estragos en el exterior, el príncipe próspero ofrecía a su 1.000.000 de amigos un baile de máscaras, con esplendor nunca visto. Aquel baile de enmascarados prometía una escena voluptuosa. Mas antes, permitidme que os hable de los salones en los que se celebraba. Eran 7 y formaban una sucesión o serie de estancias imperiales. En muchos palacios, esta serie de salones de ceremonia suele estar dispuesta en línea recta, de manera que cuando los cortinajes están descorridos, apenas hay algo que impida la vista de un extremo a otro. Pero en ese lugar el caso era distinto, como podía esperarse de la afición del duque hacia lo extraordinario. Las reales estancias se hallaban de tal manera dispuestas que la visión no podía abarcar a más de una a un tiempo. A distancia de 20 o 30 metros se formaba un ángulo, y cada uno de ellos ofrecía un nuevo efecto. A derecha e izquierda, en el centro de cada muro, una alta y estrecha ventana gótica daba a un cerrado pasadizo que seguía las sinuosidades
de la serie de salones, aquellas ventanas estaban provistas de vidrios de colores que armonizaban con el tono general del decorado de la estancia en que se encontraba. La sala del extremo oriente, por ejemplo, tenía las paredes tapizadas de azul y el tono de los vidrios de sus ventanas era también azul vivo. La sala próxima era de color púrpura en sus adornos y tapices, y allí los vidrios de las ventanas tenían también el tono purpúreo. La tercera sala era verde y de igual tono las ventanas. Los muebles, adornos e iluminación de la cuarta eran de color naranja. En la quinta dominaba el blanco y en la sexta todo era de un tono violáceo. La séptima sala estaba tapizada de un terciopelo negro que colgaba desde el techo hasta el suelo, formando amplios pliegues sobre la alfombra del mismo material y color. Pero únicamente en aquella sala el color de los vidrios de la ventana era distinto al tono general de la estancia, pues los ventanales eran de un matiz escarlata, parecido al de la sangre. Ténganse en consideración que en ninguna de las 7 salas había lámparas o candelabros. En cambio, en los corredores que seguían la sucesión de salones y frente a cada una de las ventanas se habían dispuesto enormes trípodes que aseguraban grandes teas, cuya luz se proyectaba sobre los vidrios de las ventanas que iluminaban así los salones. Naturalmente, eso producía una serie de extraños y fantásticos efectos. Pero en la sala occidental o extrema, la luz roja que se proyectaba entre las colgaduras negras era tan espectral y producía un aspecto tan raro en las personas que allí entraban, que pocas eran las que se atrevían a hacerlo. En aquella sala también, y adosado a la pared occidental, se veía un gigantesco reloj de ébano. Su péndulo oscilaba de un lado a otro con apagado y monótono ruido, y cuando el minutero había completado la vuelta a la esfera y se disponía el mecanismo a dar la hora, surgía de los broncíneos pulmones del reloj un sonido claro, fuerte, profundo y en extremo musical, aunque de una nota tan enfática que cada hora los músicos de la orquesta se veían obligados a interrumpir momentáneamente en su tarea para oír aquellas campanadas. Y así los valsistas sabían de cesar a la fuerza en sus evoluciones y se creaba un leve desconcierto entre aquella festiva reunión. Además, se observaba que mientras se oía las campanadas de reloj, los más atrevidos palidecían y los más ancianos y apacibles se pasaban las manos por la frente, entregándose momentáneamente a la reflexión y a la meditación. Pero, cuando ya se habían apagado los ecos, surgía una alegre carcajada entre los individuos. Se miraban los músicos y sonreían, como burlándose de su propia nerviosidad y confusión, y hacían votos, en voz baja, de que a la próxima hora las campanadas del reloj no les causarían la misma emoción, más en cuanto habían transcurrido otros 60 minutos, que contienen 3600 segundos, reinaba el mismo desconcierto. Volvía a sonar el reloj y ocurría lo mismo. Igual temblor y la misma meditación que antes. Pero, a pesar de todo eso, era una fiesta alegre y magnífica. Los gustos del duque eran muy especiales. Tenía muy buen acierto
para los colores y los efectos. Desdeñaba el decorado impuesto por las modas. Sus planes eran atrevidos y grandiosos, y en sus conceptos brillaba el esplendor más bárbaro y magnífico, hasta el punto de que muchos les hubiesen creído loco. Pero los que componían su séquito sabían que no lo estaba, y era necesario oírle, verle y tocarle para convencerse de su buen juicio. En gran parte había dirigido la instalación de los adornos móviles de las 7 salas. Con ocasión de aquella gran fiesta y su propio gusto personal y director, había dado carácter a las máscaras. Todas ellas eran grotescas. Habían allí mucho resplandor, mucha ironía y algo fantasmal, según se ha visto más tarde en Hernani. Había figuras arabescas, con miembros inapropiados y adornos chocantes. Se veían delirantes fantasías, como propias de los locos. Había muchas cosas hermosas, otras extravagantes y lascivas, algunas raras, otras terribles, y aún más pocas eran capaces de excitar la repugnancia. Los 7 salones circulaban aquellas máscaras, constituyendo una multitud de ensueño, y éstos parecían retorcerse por aquellas estancias, tiñéndose con los colores de las diversas salas y haciendo de modo que la extraña música de la orquesta adquiriese la apariencia de ser el eco de sus propios pasos. Nuevamente resonó la hora en el reloj de ébano que se hallaba en la sala tapizada de terciopelo. Entonces, por un momento, todo permaneció tranquilo y silencioso, excepción hecha de la voz del reloj. Aquellos ensueños quedaron por un instante inmóviles y como petrificados, pero en cuanto hubieron muerto a lo lejos, los ecos de las campanadas que los asistentes a la fiesta escucharon en silencio, resonó en la sucesión de salones una leve y apenas contenida carcajada. Otra vez se escuchó la música. Los ensueños recobraron vida, yendo de un lado a otro, más alegres que antes, y tiñéndose con los colores de las luminosas ventanas, a través de las cuales pasaban los rayos de luz procedentes de los trípodes. Pero a la sala más occidental de las 7, ninguna de las máscaras osaba entrar, pues la noche moría ya, y allí penetraba una luz más roja, a través de los cristales de tono sangriento, y aquel cuyo pie se aventuraba sobre la negra alfombra oía, procedente del inmediato reloj de ébano, una campanada apagada, más enfática y solemne que cualquiera de las que cegaban a los oídos de quienes se divertían con los placeres remotos de las restantes salas. Mas éstas se hallaban densamente ocupadas, y en ellas latía febrilmente el corazón de la vida. La fiesta continuaba con los movimientos giratorios de los que bailaban, hasta que por fin empezaron las campanadas de la medianoche en el reloj. Entonces cesó la música, según ya he dicho. Se interrumpieron las evoluciones de los balsistas, y hubo una desagradable quietud en todas las cosas, como antes ocurriera. A la sazón había de sonar 12 campanadas en el reloj, y así quizás fue como durante aquel rato más largo se intensificó la sensación penosa entre los que se divertían, y así también, tal vez antes de que subiesen definitivamente en el silencio los ecos de la última campanada, muchos de los individuos de la multitud tuvieron ocasión de advertir la presencia de una figura enmascarada que, hasta entonces,
no había llamado la atención de nadie. Una vez que el rumor sobre aquella nueva presencia se hubo propagado entre murmullos, se originó entre la multitud un zumbido de voces quedas que expresaba su desaprobación, su sorpresa y finalmente su terror, horror y asco. En una reunión de fantasmas como la que he descrito, ya se puede imaginar que ninguna aparición ordinaria hubiese podido excitar semejante sensación. En realidad, la licencia de las máscaras en aquella noche era casi ilimitada, pero la figura en cuestión excedía todos los límites imaginables. En el corazón de los más temerarios existen algunas cuerdas que no se pueden hacer vibrar sin emoción. Incluso entre los corrompidos, para quienes la vida y la muerte son igualmente una broma, hay cosas acerca de las cuales no se puede bromear. Toda la reunión parecía sentir la impresión de que, tanto en el traje como en el porte del desconocido, no había la menor prueba de buen gusto ni de propiedad. La figura era alta y flaca, y de pies a cabeza iba envuelta en un sudario. La máscara que le cubría el rostro quería representar el aspecto de un cadáver, y era tan perfecta que ni siquiera el examen más minucioso hubiera sido capaz de descubrir el engaño. Sin embargo, aún eso habría podido ser tolerado, si no aprobado, por las alocadas máscaras que le rodeaban. Pero aquella figura había tenido el atrevimiento de asumir el tipo de la muerte roja. Su sudario aparecía manchado de sangre y su ancha frente y todas las facciones estaban salpicadas con el horror escarlata. Cuando los ojos del príncipe Próspero se fijaron en aquella imagen espectral, que con lentos y solemnes movimientos, como para representar mejor su papel, iba de un lado a otro entre los balsistas, sufrió, en el primer momento, una convulsión y un temblor intenso, ya de temor o de asco, pero casi inmediatamente se congestionó su semblante de rabia. ¿Quién se atreve?, preguntó con voz ronca a los cortesanos que la rodeaban. ¿Quién se atreve a insultarnos de esta burla blasfema? Cogedle y arrancadle el antifaz, para que podamos saber a quién habremos de ahorcar en las murallas al salir el sol. Esto ocurría en la sala oriental, de color azul. Allí se encontraba el príncipe Próspero. Al pronunciar estas palabras, resonaron vigorosamente y claramente en las 7 salas, pues el príncipe era hombre robusto y decidido, y por otra parte, la música calló, obedeciendo a un gesto de su mano. El príncipe se hallaba, pues, en el salón azul, y a su lado había un grupo de pálidos cortesanos. Al principio, cuando habló, se originó en aquel grupo un leve movimiento en dirección al intruso, que a la sazón estaba a corta distancia, pero luego, con paso majestuoso y audaz, se acercó al que acababa de hablar, más a causa de un miedo inexpresable que la máscara había inspirado a todos los presentes. Ninguno se atrevió a extender la mano con el fin de apoderarse de él. Así, pues, sin que nadie le molestase, pasó a 1 metro de distancia de la persona del príncipe, y en tanto que la numerosa asamblea, con unánime impulso, abandonaba los centros de las salas para guarecerse junto a las paredes, el fantasma continuó su marcha, sin que nadie le impidiese el paso, avanzando con la misma solemnidad y mesura que desde el primer instante llamó la atención de todos
Y así pasó del salón azul al purpúreo, de este verde y luego al anaranjado, al blanco y al violeta, antes de que alguien, con decisión, hiciese un movimiento para detenerle. Entonces fue cuando el príncipe Próspero, loco de rabia y de vergüenza por su momentánea cobardía, atravesó presurosamente los 6 salones, sin que nadie le siguiese, a causa del terror mortal que se había apoderado de todos. Hacía en su mano derecha un puñal, y con rápido ímpetu se aproximó a aquella figura que retrocedía, pero ésta, después de llegar al extremo del salón aterciopelado, se volvió de pronto para dar la faz a su perseguidor. Se oyó un grito agudo y el puñal cayó resplandeciente a la negra alfombra, sobre la cual un instante después se desplomó muerto el príncipe Próspero. Animados por el furor de la desesperación, muchos de los cortesanos se arrojaron al salón negro, y al ver a la máscara, cuya alta figura estaba erguida e inmóvil a la sombra del reloj de ébano, se quedaron atónitos y presa de horror indefinible, pues podían observar de cerca el aspecto de aquella máscara. Luego, al arrojarse sobre ella con extraordinaria violencia, vieron que no contenía ninguna forma tangible. Entonces se reconoció la presencia de la muerte roja. Se había presentado como un ladrón en plena noche, y uno a uno cayeron los cortesanos al suelo de la habitación, sangrientamente iluminada, y murieron en las desesperadas posturas de su caída. La vida del reloj de ébano se apagó al mismo tiempo que moría el último de los que componían la alegre reunión. Expiraron las llamas de los trípodes, y la oscuridad, la descomposición y la muerte roja ejercieron su ilimitable dominio sobre aquella mansión.